Muchas gracias, señor presidente. Estamos asistiendo en el día de hoy a uno de los actos finales, postreros, de lo que el Centro Democrático ha denominado un golpe de Estado contra la democracia y contra la institucionalidad. Este proyecto, que ya está en sus últimos debates, pues es a las claras una sustitución de la Constitución Nacional, es una violación flagrante de la normatividad, en aras de un trámite acelerado, presuroso, de los desarrollos legislativos y constitucionales de los diálogos de La Habana, de los acuerdos de La Habana. El gobierno y la bancada de la Unidad Nacional han decidido pasar por encima de la Constitución y de las leyes. Hemos reiterado en cada uno de los debates nuestras objeciones a este proyecto que busca simplemente acelerar el trámite de esos acuerdos, reducir de 4 a 3 los debates, las sesiones de debate de los proyectos de ley que desarrollen los acuerdos de La Habana, y reducir de 8 a 4 los debates que implicarían actos legislativos para desarrollar esos acuerdos. Simplemente el gobierno se estaría ahorrando más o menos 6 meses, un semestre, con esta propuesta de conformar un congresito, lo que hemos denominado un congresito, que no es otra cosa que reunir las comisiones primeras de Senado y Cámara, más 12 miembros del Congreso adicionales, con el fin de tramitar muy rápidamente esas iniciativas del gobierno nacional para desarrollar los acuerdos de La Habana, violando todas las normas que están vigentes tanto en la Constitución como en las leyes. El gobierno presuroso quiere dar cuenta de esos desarrollos legislativos y constitucionales. La primera objeción que hay que hacerle a esta propuesta es que se conforma un pequeño congresito con las comisiones primeras, más 12 miembros del Congreso, para estudiar absolutamente en una primera vuelta todos los temas. Se le da el carácter de privilegio a los miembros de las comisiones primeras, que van a estudiar los proyectos de todos los temas, no solamente de los temas constitucionales y legales, que es lo propio de las comisiones primeras, sino temas que tengan que ver con lo económico, que tengan que ver con el desarrollo agropecuario, que tengan que ver con temas de narcotráfico, con todos los temas de medios de comunicación, que están muy seguramente involucrados, que ya están involucrados en los acuerdos de La Habana. Entonces esta comisión, este congresito conformado por los miembros de primera categoría del Congreso, o sea, los integrantes de las comisiones primeras, van a abordar todos los temas divinos y humanos, que no es obviamente su especialidad. Aquí hay unas comisiones encargadas de los temas económicos, otras comisiones que tienen que ver con los temas, por ejemplo, de medios de comunicación, comisiones que tienen que ver con temas de seguridad nacional, por ejemplo, la Comisión Segunda, etcétera. Pero no, aquí se van a establecer congresistas de primera categoría, congresistas de segunda categoría, que no van a tener oportunidad de discutir en sus respectivas comisiones, estas iniciativas del legislativo. Ya hay una primera objeción. Se va a conformar una comisión numerosísima que va en contra, digamos, de la razón de ser de las comisiones, que son grupos pequeños especializados en cada uno de los temas. Se va a conformar una comisión de más de 50 miembros para discutir todos los temas en una primera vuelta.
Eso va a ser pues una discusión bastante complicada, porque no tiene que ver ni con el número pequeño ni con la especialidad de los congresistas que van a conformar ese congresito. Las iniciativas que se van a estudiar en este congresito y en las sesiones plenarias de Senado y Cámara que abordarán estos proyectos son de exclusivo origen gubernamental. Quiere decir ello que el Congreso no va a tener oportunidad, no podría desarrollar sus propias iniciativas legales o constitucionales para desarrollar esos acuerdos de La Habana. La iniciativa queda exclusivamente limitada al Ejecutivo, que es el único que va a poder presentar proyectos de ley, proyectos de iniciativa de reforma constitucional para desarrollar esos acuerdos de La Habana. Y ese congresito y las sesiones plenarias de Senado y Cámara no van a poder introducir modificaciones en esos proyectos gubernamentales si no cuentan con la ausencia, con la anuencia, con la aprobación del gobierno. Es decir, se completa la castración del Congreso Nacional, no solamente porque no puede presentar iniciativas propias. Los representantes aquí del pueblo colombiano no pueden presentar iniciativas legales o de actos legislativos para desarrollar los acuerdos de La Habana. Pero adicionalmente tampoco van a poder modificar ni una coma de esos proyectos gubernamentales si esas modificaciones no cuentan con el... Perdón, senador, yo le pido a los señores senadores, a nuestro querido secretario de la Comisión Primera, senador García Zucardi, a la bancada liberal del sur del país, a nuestros amigos de Cambio Radical, Rosmeri y el doctor Motoa, que nos sentemos. Senador García Zucardi, ayúdenos, por favor. Acá adelante hay un grupo de funcionarios, perdón, mire. Doctor García, si no se sientan, voy a retirarlos del recinto. De nuevo, estamos en la presentación de la ponencia. Pido respeto por el orador y que lo escuchemos. Siga, senador Rangel. Gracias, presidente. Pues la verdad que como este proyecto ya está prácticamente aprobado y esto es puro trámite, ¿qué más da pues que paren bola o que no lo hagan? Me parece que simplemente por cortesía parlamentaria deberían hacerlo, para mirar cuál es la reiteración de nuestros argumentos, porque incluso acá no es que tengamos argumentos muy novedosos, los hemos venido reiterando en todas y cada una de las sesiones. La Unidad Nacional hace oídos sordos, seguramente le habrán convencido algunos de nuestros argumentos, podrán cambiar de opinión, pero no de voto, porque ya tienen comprometido su voto, su apoyo a esta iniciativa gubernamental. Así que yo le estoy hablando para que se enteren, queridos colegas, más a la audiencia nacional, a quienes están viendo por televisión, que nos están escuchando en sus hogares, que a ustedes, porque ustedes es como hablarle simplemente a las paredes, no hay posibilidad alguna de que esto se modifique. Decía que este proyecto, recapitulando, pues es una clara violación de la Constitución, de las leyes, introduce un procedimiento absolutamente expedito y rápido, un fast track, una vía rápida para aprobar proyectos de ley y actos legislativos que desarrollen los acuerdos de La Habana. Insisto en que el Congreso Nacional se procede a una autocastración, queda absolutamente eunuco en estos temas de la paz, porque solamente el gobierno nacional tiene iniciativa legislativa para desarrollar esos acuerdos de La Habana, y únicamente se podrán introducir modificaciones a esas iniciativas
del gobierno nacional acá en el Congreso, siempre y cuando esas modificaciones cuenten con el aval y el visto bueno del gobierno nacional, lo que quiere decir muy seguramente que esas modificaciones cuenten con el aval del gobierno nacional y de la FARC, porque esas iniciativas muy seguramente van a ser concertadas con las FARC, que se vuelve un colegislador, quitándole esa facultad al Congreso, otorgándosela a las FARC, porque muy seguramente esos proyectos de ley, proyectos de reforma constitucional, pues van a ser concertados entre el gobierno y las FARC para que respondan plenamente al espíritu y a la letra de los acuerdos de La Habana. Así que el Congreso Nacional deja de cumplir su labor legislativa y se la cede de una manera plena y total a las FARC como colegislador. La votación de estos proyectos no tiene ni siquiera la posibilidad de ser aprobada o improbada por partes. Digamos, un proyecto de ley o un acto legislativo que se tramite acá y que contenga alguna norma que a ustedes, honorables parlamentarios, a la mayoría de ustedes no les gusta esa norma, pues no puede ser modificada sin permiso del gobierno, pero tampoco puede ser negada parcialmente. Es decir, el artículo 4 que no nos gusta de determinado proyecto de ley o de acto legislativo no se puede modificar porque tiene que ser votado cada proyecto de ley y cada acto legislativo en su totalidad. No puede ser votado por partes, tiene que haber una única votación que en su totalidad apruebe estas iniciativas gubernamentales. Así que el gobierno queda absolutamente sustituido. Pero por si esto fuera poco, esta vía rápida que reduce los debates de los proyectos de ley de 4 a 3 y los actos legislativos de 8 a solamente 4, por si esto fuera poco, aquí se están aprobando unas facultades extraordinarias al presidente de la República, que como un dictador suelo va a poder dictar decretos ley, es decir, leyes sin pasar por el Congreso, para desarrollar esos acuerdos de La Habana. Dice uno, bueno, si ya lo hacen tan rápido en el Congreso, ¿para qué facultades extraordinarias? O si le dan facultades extraordinarias al gobierno, ¿para qué congresito? Pues uno de los dos estaría sobrando en aras de la economía, digamos, legislativa y procedimental. Denle las facultades extraordinarias al presidente de la República y así nos ahorran el oso de tener que reunir a las comisiones primeras para ejercer una función simplemente notarial, de registro notarial de los proyectos de ley y de acto legislativo que aquí se van a presentar. Este Congreso, este honorable Congreso, donde está la soberanía popular, la soberanía del pueblo colombiano, queda resignado, queda reducido a una simple notaría. Esto va a ser una notaría que simplemente registra y aprueba, le pone el sello a las iniciativas gubernamentales que para desarrollar los acuerdos de La Habana se concerten previamente con la FARC. Es una notaría al servicio de los acuerdos de las FARC con previas consultas a las FARC. Esas facultades extraordinarias le están otorgando unas facultades al gobierno nacional, al presidente de la República, que exceden totalmente lo que señala la Constitución y la ley con respecto a las facultades extraordinarias, que deben ser precisas, limitadas, temáticamente limitadas, muy limitadas. Ese es el espíritu del constituyente. A un presidente no se le pueden dar facultades amplias sobre todos los temas, o sobre 2 o 3 o 4 o 5, 7, 8, 9 o 10 temas, porque eso sería sustituir el Congreso Nacional, el Congreso de la República. Y eso es lo que se está haciendo acá. Se le están dando facultades extraordinarias para que el presidente de la República, a través de decreto de ley, haga
Congreso leyes sobre temas agropecuarios, sobre temas económicos, sobre temas de justicia, la sustitución prácticamente de la justicia por esa justicia alternativa, por el tribunal alternativo que prácticamente borra de un plumazo a la justicia ordinaria, sobre temas de defensa nacional, sobre temas de narcotráfico, sobre temas de reformas políticas e institucionales, sobre todos esos temas y los que vengan, porque los acuerdos de La Habana no se han firmado aún. Aquí le estamos dando facultades al gobierno para que legisle sobre asuntos que todavía incluso no se han aprobado en los acuerdos de La Habana. Mañana podrían introducirse nuevos temas, porque la norma de oro de esos diálogos de paz es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y entonces aquí le estamos dando de hecho, una carta blanca, una patente de corso al gobierno nacional, al presidente de la República, para que legisle sobre lo divino y lo humano, sobre los temas que ya se han incorporado a los acuerdos de La Habana, igual que a los temas que se vayan a incorporar en el futuro en los acuerdos. Senador, escúcheme un segundo. Hay muchísimo ruido en el recinto. Es impresionante. No alcanzamos a escuchar al senador que está haciendo su exposición. Con todo respeto, con todo cariño a los senadores, por favor, escuchemos al senador con silencio y con respeto. Y si tenemos asesores en el recinto que nos distraen, no se hagan retirar. Espéreme, senador, que escuchemos silencio, porque así es muy difícil. Así no podemos. Ahora sí. Gracias, senadores. Bien pueda, señor ponente. Bueno, ahora sí tampoco le agradezco su empeño, señora Presidente, pero sé que en 2 minutos va a haber otro mercado persa aquí, otra marabunda, porque a la unidad nacional no le interesa muy poco escuchar a la oposición, porque este proyecto ya está aprobado. Aquí son vanos absolutamente nuestros intentos de modificar en algo este proyecto. Hay una orden directa del gobierno, el mermelado, y ya la mermelada habrá corrido suficientemente por todas estas curules para que se apruebe tal cual el proyecto, para darle gusto al gobierno nacional. Sigo, por tanto, mi intervención dirigida a los televidentes. Decía, recapitulando, que además de formar un congresito absolutamente inconstitucional e ilegal, se le están dando facultades extraordinarias al presidente para que se convierta en legislador. Y les decía que eso hasta sobraría una de las dos iniciativas. Si le dan facultades al presidente, pues ¿para qué congresito? Si el presidente va a legislar. Y si hay congresito, pues ¿para qué facultades al presidente? Pero bueno, aquí se quieren asegurar de todas las maneras, de todas las formas. Y las dos iniciativas van como un ferrocarril, pues ferrocarrileadas, totalmente ferrocarrileadas en el Congreso de la República. Senadores, igual continuamos con mucho ruido, pero yo sí le pido al senador ponente que no nos refiramos en términos que a otras senadoras nos pueda ofender, porque ahí yo me siento incluido. Simplemente este es un cambio, este es un espacio deliberatorio, donde no podemos estar de acuerdo todos, pero nos debemos escuchar en silencio y con respeto, y sin decir otras cosas que no caen bien para el Senado de la República. Se lo solicito, señor ponente. Pero de nuevo, señores senadores, por favor, silencio. Gracias, señora Presidente. No he utilizado ningún término soez ni irrespetuoso en mi intervención, y si ha sido así, le ruego que me lo haga notar.
simplemente estoy refiriéndome a hechos de la dinámica política nacional. Este es un gobierno, este es un Congreso subordinado a la presidencia y sabemos que esa subordinación tiene unos costos y unos premios, así que es la dinámica política. Pero por favor, concéntrese en el tema que nos convoca, señor senador. No quiero debatir con usted, señora presidenta, pero como veo tan poco concentrados a ellos en mi exposición, pues eso me desconcentra y me pone a hablar de otras cosas. Pero vamos a tratar, si usted tuviera la suficiente autoridad para que ellos me prestaran atención, si no continúo de todas maneras, porque insisto, estoy hablándole a los televidentes, por lo pronto. Esa facultad extraordinaria, decía, convierte al presidente de la República en un dictador, releva las funciones del Congreso, puede expedir esos decretos ley sobre todos los temas divinos y humanos que ya están incluidos en los acuerdos de La Habana, que son muchos los temas. Recuerdo, por ejemplo, que hay 22 temas en los tres primeros acuerdos de La Habana. Hay 22 temas pendientes de ser desarrollados, concretados por el gobierno nacional y las FARC. 22 temas que requerirían algunos de ellos, muchos de ellos, iniciativas legislativas. Solamente menciono de memoria algunos. Por ejemplo, ¿dónde van a estar ubicadas las circunscripciones de paz? Eso no se ha aclarado. ¿Cuántas van a ser las circunscripciones de paz? Tampoco sabemos cuántas van a ser. ¿Cuántos congresistas van a tener las FARC como resultado de esas circunscripciones de paz? Tampoco lo sabemos. ¿Durante cuántos periodos van a poder ser elegidos esos representantes de las FARC al Congreso Nacional? Tampoco lo sabemos. Lo que sí dice el acuerdo y sí sabemos es que en esas circunscripciones de paz no podrán participar, no podrán postular candidatos los partidos, todos ustedes, queridos colegas, los partidos de todos ustedes que ya tengan representación en el Congreso. Es decir, van a ser circunscripciones de paz en las zonas que concierten con las FARC, circunscripciones de paz para las FARC. Eso, lo demás es engañifa, van a ser para las FARC. Esos temas no se han desarrollado y serán desarrollados muy seguramente a través de actos legislativos o de proyectos de ley o de decretos ley del gobierno que va a imponer cuántas son, dónde están, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, las circunscripciones especiales de paz. Otro tema totalmente distinto y diverso. ¿Cuál es el fondo de tierras, la dimensión del fondo de tierras? ¿Y de dónde van a salir específicamente esas tierras? Etcétera. Son temas muy diversos que no se han desarrollado en esos acuerdos de La Habana. Y sobre todas esas diversidad de temas va a haber una vía rápida en el Congreso, proyectos de ley, leyes por iniciativa gubernamental a las cuales no se les va a poder modificar una coma en este Congreso sin permiso del gobierno, o que van a ser objeto de decretos ley. Esto es absolutamente violatorio de la Constitución Nacional, que requiere y exige, insisto, que esas facultades extraordinarias para el presidente sean facultades limitadas en términos temáticos. Una facultad, por ejemplo, para reformar la salud, qué sé yo, para hacer reforma al sistema educativo, qué sé yo, sería otra facultad distinta. En términos procedimentales, no se le podría dar al presidente, en términos normales, pues, no se le podría dar al presidente facultades para que modifique el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema tributario, etcétera. No se le pueden dar.
Tiene que ser facultades específicas para un tema. Aquí se le están dando facultades para que el presidente dicte decretos ley, o sea, haga leyes, sobre todos los temas que ya están incorporados, insisto, en los acuerdos de La Habana, y sobre todos los temas que se vayan a incorporar en el futuro en los acuerdos de La Habana, porque esos acuerdos no se han terminado. Y como la regla de oro de estas conversaciones de paz es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues nos lleva a eso a concluir que aquí se le está dando carta blanca, y eso es absolutamente inconstitucional, al presidente para que incluya los temas, o legisle mejor, sobre los temas que en adelante se le incluyan a los acuerdos de paz. Carta blanca, patente de curso absoluta, para que el presidente haga esos decretos ley, haga esas leyes, pasando por encima del Congreso Nacional, que quedará en todo caso reducido a una condición de eunuco, de castración, pero lo que es peor, de autocastración, aprobando esta iniciativa del gobierno, que le quita toda la iniciativa, insisto en eso, al Congreso Nacional para desarrollar mediante leyes ordinarias o mediante actos legislativos los acuerdos de La Habana. Creo que esto pasará a los anales de la historia nacional como una de las violaciones más flagrantes, uno de los golpes de Estado contra la democracia y contra la representación popular. Han surgido durante todos estos debates nuevas voces que han advertido, tanto en el interior del país como fuera del país, han advertido sobre el carácter antidemocrático y dictatorial de esta iniciativa. Traigo a colación solamente como ejemplo el pronunciamiento de Human Rights Watch, una entidad que no puede ser ni mucho menos... Perdón, senador Rangel, señores senadores, le ruego ubicarse en su curul. Es complejo para el señor orador concentrarse cuando hay tanto ruido. Senador Araujo, colabórenos. Senador Fincho Cepeda, colabórenos. Siga, senador. Vana empresa la suya, señor presidente. Le agradezco inmensamente las buenas intenciones, pero esto es una empresa imposible, porque este proyecto ya está aprobado y aquí lo que diga la oposición no les vale un comino a los honorables senadores. Pero les decía que este proyecto de ley, esta iniciativa, ha generado en el curso del debate muchas críticas y muchos señalamientos de su carácter inconstitucional y antidemocrático, no solamente al interior del país, sino también afuera. Y traigo a colación un pronunciamiento de Human Rights Watch, una entidad independiente que vela pues por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos y de la democracia en el mundo entero y en América Latina en particular. Una entidad que obviamente no tiene ninguna sospecha de militar en las filas o en las orillas del centro democrático o de estas tendencias por corrientes ideológicas o políticas, ninguna sospecha, sino más bien de militar ideológicamente en las otras orillas más proclives a las visiones izquierdistas del mundo, de la vida y de la política, que ha hecho esa organización Human Rights Watch la siguiente advertencia. Cito el pronunciamiento de Human Rights Watch para que lo oiga el gobierno nacional. Ojalá los ministros que están acá presentes le lleven la razón al gobierno nacional. Dice Human Rights Watch sobre el actual acto legislativo que se tramita acá en el Congreso, que se ferrocarrilea en el Congreso, que se pupitrea en el Congreso. Dice Human Rights Watch, comillas, con gran sigilo ha avanzado en el Congreso
un proyecto de acto legislativo para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo con la FARC, que contiene al menos dos normas escandalosas, señala Human Rights Watch, dos normas escandalosas. Si algún epíteto me faltó añadir, algún adjetivo me faltó añadir a mi intervención, Human Rights Watch le agrega una más, que yo creo que refleja plenamente el carácter de esta iniciativa de acto legislativo que se está ferrocarrileando en el Congreso. Esto es escandaloso, que destruye, sigo con Human Rights Watch, que destruye el principio básico de la división de poderes que sustenta la estructura de la Constitución colombiana. Es un acto escandaloso que destruye el principio básico de la división de poderes que sustenta la estructura de la Constitución colombiana. Ahí le queda para sus oídos y para sus notas, apreciados colegas. Está ratificando Human Rights Watch lo que hemos venido pregonando en el viento en estas intervenciones, tanto en la comisión primera, las comisiones primeras, como en las plenarias. Y agrega Human Rights Watch: si el Congreso aprobara este proyecto, estaría abdicando, óiganme bien, abdicando a sus funciones propias de deliberación legislativa y transformándose en la práctica en un notario. Seguramente alguien le llevó la razón a Human Rights Watch de que esta era la palabra que estábamos utilizando, o tal vez no, porque esta es la función que va a adquirir el Congreso Nacional de ahora en adelante sobre estos temas de los acuerdos de paz. Una función exclusivamente notarial y de registro. Sigo. Transformándose en la práctica en un notario de los acuerdos de paz que logre el gobierno colombiano en La Habana. Dos términos: se está abdicando, se está renunciando, está resignando su autonomía, sus funciones legislativas, su iniciativa, su capacidad para concertar las leyes y los actos legislativos. Todo eso queda resignado. Aquí hay una abdicación total y absoluta a el gobierno nacional, que insisto, es el único que va a poder tener iniciativa legislativa para desarrollar los acuerdos de La Habana. Señores notarios, entonces les queda advertido que seguramente si la Corte Constitucional opera acorde con las doctrinas constitucionales, acorde con el espíritu de la Constitución, muy seguramente esto será echado para atrás y esta iniciativa pasará a ser parte de los desechos legislativos que ya acumulan estos acuerdos de paz. El desecho legislativo, por ejemplo, del marco jurídico para la paz, que aquí se debatió y que propició pues tan arduos debates, etcétera, que se echó a la caneca, que se echó a la basura, porque a las FARC no les gustó ese marco jurídico para la paz y porque el gobierno concedió todo lo que las FARC estaba reclamando en términos de impunidad en este asunto de la justicia. De igual manera, aquí se aprobó otro desecho legislativo que fue el referendo. A las FARC tampoco les gustó esa vía de referendación popular, se echó a la caneca y seguramente esta iniciativa, señores notarios, también será despreciada si la Corte opera de acuerdo con la Constitución de la ley, con los principios constitucionales. Insisto en estos términos de Human Rights Watch, una entidad independiente. Esto es escandaloso, esto está destruyendo el principio básico de la división de poderes, el Congreso está abdicando a sus funciones y en la práctica se convierte en un notario de las iniciativas gubernamentales. Apreciados notarios, hasta aquí mi intervención, muchas gracias.